Toda la enseñanza de la Iglesia se basa en las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo 25. Fui forastero y me acogisteis. Estas enseñanzas de Jesús marcan todo lo que es la enseñanza social de la Iglesia sobre migraciones, sobre migrantes y refugiados. Pero vemos que en toda la historia bíblica ha habido exilio, ha habido refugiados, migrantes, y parece como que Dios nos quiere decir algo sobre las personas en movimiento. ¿Qué hay ahí de interesante, de oportunidad de encuentro con Dios? Todos los amigos de Dios han sido migrantes. Pensamos en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moisés. Todos han salido de su zona de seguridad. Es como si el Señor nos invitara a salir de nuestra seguridad y encontrar en el exilio una oportunidad de encuentro con los demás y con Él. También tenemos, por supuesto, en los profetas muchas enseñanzas de lo que es estar en el exilio. Y vamos a las épocas del siglo XX. En 1963 ya el Papa Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, hablaba de la paz y de las consecuencias de la falta de paz, ¿no? De las consecuencias de la falta de paz en la cantidad de refugiados y de migrantes que puede haber en el mundo. Él iba también a las causas del por qué hay tantos migrantes y decía algo muy interesante, ¿no? Hablaba sobre cuántas personas en el mundo caen en la falta de libertad y en la opresión por regímenes que no dejan respirar de forma humana. Para mí este concepto de no dejan respirar de forma humana es un llamamiento a todos nosotros cristianos para responder a la falta de dignidad que tienen estas personas. Sabemos que la dignidad es inalienable, no se puede quitar, pero realmente hay situaciones en las que las personas no pueden respirar humanamente, como decía Juan XXIII. En 1992 se publica un documento muy importante que les invito a explorar y a profundizar, llamado Refugiados, un desafío a nuestra solidaridad. Este documento magisterial tan importante fue publicado por el Dicasterio Justicia y Paz y Corunum, y allí se define lo que es un refugiado. Realmente esa definición de facto es mucho más pionera que la definición de refugiado de la Convención de Ginebra de 1951. En ella, aparte de la persecución individualizada que se contempla en la Convención de Ginebra, ya se define al refugiado como la persona que es perseguida por conflictos generalizados o por políticas económicas erróneas y también por el cambio climático o los desastres naturales. Ya en 1992 la Iglesia mencionaba esto. Este documento también menciona a todas aquellas personas que no cruzan una frontera internacional, pero que son perseguidas. Incluye también a los desplazados internos, que hoy son mucho más numerosos que los refugiados. Estamos hablando de unos 74 millones de personas hoy día. Hoy día hay otra narrativa, ¿no? Estamos totalmente imbuidos en una narrativa que nos separa de los refugiados, que no nos deja escuchar sus voces o mirar sus rostros. Pero el Papa Francisco hoy es la voz global más fuerte y el magisterio más claro en cuanto a los migrantes y los refugiados. Tenemos tanta gratitud, ¿no?, hacia el Papa Francisco por todo lo que nos ha enseñado, nos deja como legado. Y también una vuelta a las iglesias locales, a todo lo que las iglesias locales, organizaciones, personas laicas hacen por los refugiados migrantes hoy en día. El Papa Francisco como que nos vuelve la mirada hacia las iglesias locales, porque desde allí comprendemos mejor la realidad. El magisterio del Papa Francisco hoy nos invita a ir hacia los más olvidados. Y en este espectro de las migraciones en el mundo tan complejo, él nos invita a poner nuestra mirada en las personas que se desplazan por la crisis climática, de las que nadie habla y a las que nadie protege. Y también nos invita a poner nuestra mirada en las víctimas, los supervivientes de la trata de personas.
También menciona muchas veces los desplazados internos, de los que muy poca gente habla, con todos los retos y desafíos que hay para su protección y su asistencia. El Papa Francisco nos deja 3 mensajes importantes, yo creo, y es una enseñanza clarísima. Lo primero es la cultura del encuentro, cómo a través del encuentro con las personas migrantes y refugiadas podemos entender y podemos aprender tantas cosas. Pero él no solamente habla de la cultura del encuentro, sino que se encuentra con las personas migrantes y refugiadas. Recordemos que una de sus primeras salidas como papa fue a los sótanos de la iglesia de Jesús en Roma, donde el Centro Assali, el Servicio Jesuita de Refugiados en Italia, tiene los comedores, las duchas para refugiados, y el Papa Francisco quiso, en primer lugar, saludarles, escucharles, tanto a ellos como a los voluntarios. También tenemos todos los encuentros que tuvo después en Lampedusa, su visita a Lesbos, sus encuentros con los migrantes y refugiados marcan toda su enseñanza. En segundo lugar, el Papa Francisco alude mucho a lo que es la respuesta internacional, que ha de ser global para problemas locales, pero también invita a crear alianzas. No puede ser una respuesta de solamente unos pocos, sino de toda la comunidad política, la sociedad civil, las iglesias juntas. Y ya en 2017, él da una visión muy clara, ¿no?, para actuar y dar una respuesta a las migraciones. Habla de 4 verbos. Habla de acoger, integrar, promover y integrar. En 2018 suceden los pactos globales de migrantes y refugiados, y desde el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral se desarrollan lo que se llaman los 20 puntos de acción, donde la Iglesia ofrece una hoja de ruta para lo que son las migraciones de hoy, cómo tienen que gestionarse las migraciones. Y en base a esos 4 verbos se definen estos movimientos migratorios y cómo la Iglesia y las personas de buena voluntad podrían dar respuesta. El Papa alude mucho a la respuesta multilateral, es decir, no solamente de unos pocos o de unos pocos países, sino de la globalidad del mundo. Y en tercer lugar, aparte de los encuentros, la respuesta política, pero también el Papa Francisco nos deja un legado muy grande de lo que es la centralidad de la persona refugiada e inmigrante, lo que es la dignidad y el respeto y el valor que tienen, el inmenso valor que tienen y la contribución que hacen a nuestro mundo. El Papa Francisco nos invita a salir de nuestra zona de seguridad, no solamente a los migrantes, sino a nosotros que les acogemos, porque todos tenemos que cambiar. La presencia de los migrantes les invita a ellos a cambiar y también a los que acogemos también nos invita a cambiar, y eso produce una sociedad nueva en la que todos somos hermanos y hermanas. En Fratelli Tutti se define realmente el magisterio del Papa Francisco con respecto a los migrantes, y creo que en los últimos mensajes anuales nos deja claramente un mensaje muy importante con el que acabo, que es que Dios camina junto a los migrantes y a los refugiados, pero también en ellos. Y con esto vuelve a Mateo 25, ¿no? Dios está presente junto a los migrantes, pero en ellos también nos encontramos con el Señor Jesucristo.